agua, pero nomás puse A, pero en realidad no sé cómo, no pude encontrar una definición ah, mm, ¿cómo se diría aguas? Sé que agua es atl, Atl. pero, pero para decir aguas no pude encontrar. Ame. Quema. Ame. Ame. Aguas. Terminación H. Ame. A-M-E-H. Ame. Aguas. Quema, temachtiani. Oquichtin, hombre. Ujú. Hombres. Oquichtin. O, Oquichtin. Oquichme. Ok. Oquichme, hombres. Oquichme. Oquichtin, hombres. Ajá. Quema. Oquichtin o Oquichme. Oquichme. Dependiendo de la oración. Quema. Sigo con el sufijo, en otra tabla, sigo con el sufijo me. Ujú. Ca, cana, nahui, masewalme. Huitz, cana, nahui, masewalme, huitz. Lo que quise decir, más o menos 4 personas vienen. Sí, sí es correcto. Cana. Cana, Cana. cana, nahui, masewalme, huitz. Ujú. Sí es Ma- correcto. cama, tetlanitoa, no, teposwan. Tetlanitoa, no teposwan. Te presto mis herramientas. Ujú. También podemos decir Nimitzintlanestis no teposuan. Nimitz, Nimitz, ajá. Nimitzintlanestis. nimitzin, Tlanestis no teposuan. no teposwan. Ujú. Nimitztlanetin, Ajá, nimitztlanetin, no teposwan. ajá, ¿Qué más? Xicuican, canten, ajá. nican, nican ximosehuican, nican, nican ximosehuican. Sí, Descansen aquí. descansen aquí. Es parte también de los locativos, ¿ve? Nican, aquí. ¿Qué más? Muy bien. A, huelic, a, huelic. Abuelik, ajá. Aguelic, aguas frescas. Ujú. Ahuelque. Ahuelque. Ujú. Ahuelque. Ya estamos hablando de varias aguas frescas. Ahuelque. 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 Aguas Ahuel- frescas. Ahuelque. Ahuelque. Aguas. Ame. Ok, entonces Temachtani aquí previamente había dicho ame, entonces se quita me y aquí se aglutina ahuelque.
Sí, sí, porque ahí en la primera estamos hablando de muchas aguas, pero aguas, pues no sabemos qué tipos de aguas, aguas Exacto. Ajá. cristalinas, aguas blancas, diferentes tipos de aguas. Y aquí ya estamos haciendo referencia de que son aguas frescas, ahuelque. ¿Qué matemáticas tiene? Y sí, ese era mi, en lo que estaba intentando hacer, de Ujú. que nomás sea algo pues en general, pero no ser específico y aquí un poco más específico. Ah, Sí, sí, sí. Esa es la diferencia. quema. Okichtin Tamantini o Kichtin Tamantini, hombre sabio. Ajá. o- Sería Tlamatini. Tlamah. Tlamatini. Okichtin Tlamatini. Eso. Tlamatini. Ajá. Tlamatini. Tlamatiniih. ¿Qué matemáticas tlazocamati anechka que no niwan? Nictlasojkamati teixpanti moteki. Juan. Ti. Tikonixtlaloskej in tekitl. Sí, ¿alguien levantó la mano? Adelante. Abra su micrófono, está cerrado. Ah, sí, muchísimas gracias. Perdón, Plazo Camati, Temastiano. Quema. Pues de la tarea, esta es mi segunda clase, del sufijo men, hice la palabra totome, que es, Totome, sí. que es pájaros, Exacto. eh, la de sihuamen, mujeres, Sí. con el sufijo wan. No coneguan, mis Ujú. hijos, Mis hijos. Es correcto. no, no maguan, mis nietos, y no taguan, mis parientes. Ujú. En el sufijo can, chinenemican, Ujú. que vivas, Ujú. Sinemican. chicola, nemican, ok, Sí. no sé ahí, pues bien, chicochicán, ¿Sí? que duermas. Duerman. Que es que duerman. Ajá, de dormir, que se duerman, ok. Ujú. Si la tocan, que hables, Que hablen. ajá. Y con el prefijo eh, H, Ajá. antlawi, Tlawi. de llover, o que llueve, Ajá. ¿no? Y la otra, ancocho, que duermes. Y Ujú. plato, que hablas. No sé Ujú. si ahí estoy bien. Tlacto, ajá. Ajá. Tlacto. Lacto, o también le tengo que agregar el sufijo an, ¿verdad? ¿O no, Sebastián? Eh, tlactoa. Cuando son varios, pero cuando es uno tlacto. Tlacto yehua. Lacto. Tlacto. Ah, ahí sería plural entonces nada más. No, en Tlacto. singular. Ajá. Pero con En la terminación H. Tlacto. con H. Por- Ok. Porque se le da un énfasis al final. Tlacto. Lacto. Tlacto. Ujú. Y ya cuando llueve es
Bueno, en sí, lluvia es kiawitl. Ok, Cuando decimos que a lo mejor ya llovió, kia, ya, kia. ok. Ajá. Bueno, Pero mu- sí, 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 en sí, los demás, perfecto. Tlazocamati, Nixtlazohcamati Sebastián. Teixpan Timoteki, le agradezco por presentar su trabajo. ¿Alguien más? Yo, maestro, Ujú, a ver cómo sale Tomastiani. Le voy a leer. Dice, Nicpía, Ome, Istololotme. Yo ujú. tengo dos ojos. ¿Es correcto? Ticpía, Ome, Tolotsome. Tú tienes dos pestañas. Ujú, Yewame, Pía, Maquili, Chichime. Ellos tienen cinco perros. ujú, Nikita, Maquili, Tlacame. Yo veo cinco personas. No man, no mawan, clanme, tus dientes. No mawan, nakashme, tus orejas. ujú. Octiconis, octli. ¿Todavía vas a tomar pulque? Octitlacuas, moli, tlaxcali. ¿Todavía vas a comer mole con tortilla? Eso hice, maestro. ¿Sí? ¿Están bien? Maestro, tengo una duda en esto, este, que dice Oticonis achichic, futuro. Ahí no tengo ni idea de eso, maestro. ¿Qué es eso? Con Isachichi que es que se va a echar una cervecita, Ok. ujú, pero que todavía no pasa. Ajá, Está Oticonis. en Ticonis es tomarás. Ajá. Ujú. Y Yoticonic achichic, Ya pasó. ya pasó. Ujú, Yoticonic, ya lo bebiste, ya lo tomaste. Y Wellcott, posible. Se pudo, se logró. ¿Está bien Ujú, eso, maestro? sí, Ok, Temastiani, eso es lo que yo hice. perfecto. ¿Alguien más? Bien, les decía que, bueno, hoy es la última clase y bueno, para los que tengan aún dudas, a lo mejor vamos a programar otro taller, dependiendo de lo que platiquemos con el Temastian y Yaot, para que pues podamos nuevamente iniciar con el curso, eh, con el curso básico de Náhuatl. O igual, igual ya estamos viendo sobre el nivel 2 lo de Náhuatl. Y ya en lo posterior, pues se les va a compartir la información a través del Temachtán y Yaotl, que es el que está más constante con ustedes en el otro grupo. Y, y dependiendo de lo que pues lleguemos. Tal vez vamos a iniciar nuevamente con el básico o vamos a ya al nivel 2. Pero igual los que estén interesados, pues vamos a igual vamos a compartir el flyer para que ustedes estén por enterados y a partir de cuando inicia o empieza. No sé si tengan dudas al respecto de la información que les comenté. Está bien, Temastiani, sea que si podemos repetir el básico
o el 2, pero necesitamos lo que, pues aprender. Sí, Para sí, mí, perfecto. Ajá. para mí no importa repetir el básico, pero porque sí, yo no Perfecto. tenía ni idea, maestro, yo no sabía, pero nada, ni idea, maestro. Sí. Y ahora ya va, Perfecto. ya parece que empiezo a ver la luz ahí. Ah, muy bien. Sí, pues todo tiene un proceso. Igual a lo mejor en el primer, en el primer curso, pues se apropió de algunas palabras, ¿no? Ya en el segundo, pues ya otras. En el tercero, pues ya fue reafirmando los conocimientos, ¿no? Y empezar a practicar. Y eso es lo importante, porque pues aquí lo importante es que ustedes se vayan apropiando de la lengua, puedan a lo mejor expresarse en pequeñas frases, no sé, dependiendo de cómo estén sus tiempos, su igual el tiempo que le dediquen al curso y finalmente al tiempo en que ustedes pues le dediquen para practicar. Porque bueno, aquí les doy, digamos, las presentaciones, pero ya depende de ustedes. Ahora sí que practicarlo durante toda la semana y sobre todo realizar los trabajos porque es lo que les va a permitir que se vayan apropiando de la escritura y del habla de la lengua náhuatl. No sé si alguien más tenga... Ajá. Sí, adelante. ¿Qué más temas, Chani? Sí, bueno, pues todos estamos en este camino, ¿verdad? Y vamos en diferentes ni, niveles. Pues para mí me gustaría seguir más avanzando. No sé si sería posible, como decir en el número 2, pero, Van los dos. ajá, pero sí, lo que yo también he entendido es de que esto me ha ayudado mucho porque también ah, es algo muy fundamental, en verdad, de los prefigios, de los sufijos, de las aglutinaciones, Eh, plural, las palabras, los todo, pluralizadores. todo eso es muy fundamental, como es como casi como decir hacer un lenguaje, ¿verdad? De programación de computadora, algo así, pero Sí, sí. es muy importante eso. Pero am, otra cosa que yo también, bueno, en mi caso es de que es muy importante también y le ayuda a uno mucho es si es posible hablar con alguien y practicarlo en todos los días. Y si no se puede, lo que me ayuda a mí también un poco es un- unas cuantas palabras, tratemos de hablarlas todos los días, implementarlas y usarlas, adaptarlas pues en nuestro idioma, ¿verdad? Cambiar Sí, unas de las palabras de español para unas en náhuatl, ¿verdad? sí, claro. Y, y seguir esto, ¿verdad? Porque esto, bueno, para mí, este, disculpe si me estoy alargando mucho, pero No, 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 hay tiempo. porque para mí es muy importante esto, porque esto tiene mucho que ver en la descolonización, para mí, pues, es algo psicológico, ¿verdad? Y mental, también espiritual, ¿verdad? Pero, porque como definimos am, como podemos definir las cosas, es como las miramos, ¿verdad? Es correcto. Como, como, como lo entendimos o entendemos, porque cuando miramos aprender náhuatl, bueno, para mí eso, en ese camino estoy, ¿verdad? Pero sea cualquier ah, lengua original pues de cualquier un pueblo, ¿verdad? De donde viene de diferentes partes de México, pero es parte de eso, ¿verdad? De descolonizar la mente para, porque
bueno, eso es lo que yo he aprendido, porque cuando uno mira, uno ya lo está mirando por otros ojos y lo está Sí. sintiendo por otro, tiene otro sentido mucho más profundo de lo que estoy expresando, ¿verdad? Y tal vez me falten las palabras, pero eso, bueno, nomás quería decir eso. Ujú. Gracias, Tomás. Sí, 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 le agradezco su participación. De hecho, esto es parte de lo que ustedes están trabajando con el Temachtián y Yaotl. Esto es una parte complementaria. De aquí a lo mejor no sé si ustedes hacen plegarias en la lengua, pues ahí se van dando cuenta, ¿no? De cómo es que se, se unen esta parte con lo que está practicando, o lo que le está enseñando el Temachtián y Yaotl. Es parte de no vamos por otro lado, sino vamos por el mismo camino. Y bueno, pues les digo, pues si están interesados, pues en lo posterior vamos a Yani. platicar con el maestro y vamos a fijar fechas, porque aún no tenemos fechas. Digo, esta última clase, pues ya lo estoy dando con ustedes, pues ya de manera ahora sí que complementario, ¿no? Porque en la clase pasada, pues iba a ser la última clase. Pero pues yo les dije por si tenían dudas, tenían no sé, en los diferentes temas que abordamos, tenían alguna duda, alguna pregunta, pues igual este es el momento para expresar, para pues comentar sobre las dudas. Igual y como les digo, a lo mejor esta clase pues no nos va a alcanzar, pues vaya, para disipar todas las dudas que tienen ustedes, pero bueno, a lo mejor ya sería más específico preguntar, ¿sabe qué? Mire, pues yo tengo esta duda en esta parte, tal vez de la clase 2 o 3 y bueno, pues lo comentamos. Digo que ahorita al terminar los locativos les vamos a presentar todo lo que es el curso de náhuatl básico, desde cómo iniciamos y cómo terminamos. Entonces, si ya no hay más comentario, pues seguimos, porque le digo que esto es una parte complementaria de lo que es el curso de- del náhuatl básico. Hey, Temachtiani, ¿Sí? sí, nomás un breve comentario también, Ire, nomás quería compartir lo que se me hace muy interesante también de, de la, ¿cómo se puede decir? De la rama de lo que le llaman Yuto-Azteca, náhuatl. Azteca, ajá. Y interesantemente yo tengo, he tenido amistades pues que también hablan su lenguaje nativo acá en el norte, pues aquí bueno, en diferentes partes, que he Ujú, compartido claro. aquí acá en Arizona, Nevada, en Utah, Utah, ajá. Colorado, ajá, y sí, son varias palabras que compartimos y que son igual o se oyen igual y significan igual, con diferentes hermanitos también que son de Ujú, pueblos originarios aquí. sí, Y también hasta el norte de Sonora, pues con el pueblo Yoeme Yaqui. sí, sí. Sí, nomás eso, pues, no, se me hacía interesante, pues, Sí, que de hecho hay mucha similitud pues en lo que es el habla. De hecho hay palabras hasta que pues tienen un sonido igual, ¿no? Que la lengua náhuatl. Y es ahí donde pues se vemos pues la digamos la extensión de como las un ejemplo, lenguas. como un ejemplo, Temachani, como un amigo, o bueno, aquí hermanitos que son del pueblo Yoeme, para decir venado, nosotros en agua decimos masa, pero Ajá. ellos dicen masa. También aquí los hermanitos Hopi, ellos, eh, para decir una águila dicen cuá, nosotros decimos cuauhtli, Ajá. Caucli, sí, sí es quema, correcto. quema. Es muy interesante y por eso digo, es parte de eso, ¿verdad? Que no.
Hay que alimentar esa raíz. Es todo Es Temachini, correcto. Azucamati. Sí, sí, sí. No, pues muy, muy buena analogía, la verdad. Y sí, yo espero que todos nuevamente, pues nos acompañen, ¿no? En el siguiente curso. Porque pues sí, sí, es muy, muy interesante, la verdad, nuestra lengua. Y bueno, digo, les comentaba, si es que ya no hay dudas, comentarios, pues seguimos. Miren, la clase de hoy es en referencia a los locativos. Nos dice que los locativos expresan el lugar en el que ocurre la acción de un verbo. Muchas formas posposición suelen usarse de esta forma. Aparte de esas formas, los siguientes locativos son muy comunes. Por ejemplo, tenemos el ompa. Ompa se refiere a ahí, allá. Entonces, nepa en aquel lugar, allá al otro lado. Nikan aquí. Y les presento algunos ejemplos donde se utilizan estos tres. Dice, ompa, ompa shikochi, ahí, duérmete. Ompa, onitlacat, allá nací. Nepa, tlacua, en aquel lugar comen. Nepa, xitlacua, allá come algo. Nikan, shimosewi, descansa aquí, aquí descansa. Tlacatl es persona. Nikan, Nikochi, Nikochis, aquí dormiré. Nikan, Niktlamiltia, Tlamachilistli, Noiknintzi, aquí terminaría la enseñanza, hermanito. Otros adverbiales. Aquí sigue una lista de otras palabras adverbiales importantes. Como verán, muchos de ellos son compuestos de varios morfemas, algunos de ellos ya conocidos en lecciones previas. Se, se han agrupado según la clase de idea que expresan. Completitividad, perdón. Yo, ya yo, ye es ya. Ok, todavía, aún. Otichoca, todavía. Octichoca, todavía lloras. Octinehnemis, aún caminarás. Yotitlacua, ¿ya comiste? Quema, nimitztlazo, camatilia, no, yonitlacua. Sí, te agradezco, ya comí. Amo, no, amo nitlacua, no he comido. Amo es no, amo nitlacua, no he comido. Shimosewi amanintzin titlacuasque. Descansa. Ahorita comemos. Shinechmaka chikawalistli. Atzintli ashkan nikan. Dame fortaleza, honorable agua, en el aquí y ahora. Oni es beber. O octiconis achichik futuro. Aquí todavía no se realiza la acción. Octiconis se está previendo, es futuro. A atl, adeatl, chichic amargo, octli, pulque, yoticonic achichic, pasado, ya lo tomaste, yoticonic. Tlachpana es barrer, tzahtzi es gritar. Otitlacuas, ¿todavía vas a comer? Octiconis atl, ¿todavía vas a tomar agua? Yotitequito, ¿ya fuiste a trabajar?
Tenemos la manera. Por ejemplo, Chicahuac es fuertemente, recio, mucho, fuerte, un adjetivo. Icnin y unque, isque, isquin, todas estas, su traducción es así, de esta forma. Isquin, iusque, isque, isquin, así, de esta forma. Iscon, 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 isco, así, de esta forma. Si se dan cuenta, en la traducción es igual en español. Aquí son variantes, para que no se confundan. Estas palabras son variantes. ¿Sí? Discúlpete, Mastiani, este, este material es nuevo o ya lo había mandado? No, ya lo compartí desde hace la, la semana pasada, lo compartí ahí Oh, en el grupo. ¿qué Igual, material? si a lo mejor se les borró, se les pasó, lo vuelvo a compartir al Ah, término de la clase. no, no hay Sí, no, problema. sí, sí, Raúl. Gracias, Sebastián. Sí, sí, se los comparto. Entonces, decimos que estos son variantes dialectales, pero todas estos significan de esta forma, así, de esta forma. Quali es bien, Nelly, de veras o verdaderamente, Nes, Nesi, aparentemente, Well o Welltok, posiblemente se pudo, se logró. Well o Welltok, igual, estas dos son variantes. Welltok. En algunas comunidades se dice Well y en otras se dice Welltok. Co, sí, claro que sí, por supuesto que sí. El co. Nectli, neoctli, neltilistli, verdad. Yaneli tlen tictoa, ¿es verdad lo que dices? Yaneli tlen tictoa, ¿es verdad lo que dices? Noso tinech cascayawa, o me engañas. El noso es o, el noso. Por ahí tomen nota. La traducción de noso es o. Noso tinech cascayawa, o me engañas. Shinech makawa, chikawalistli, Atzintli, Ashkanwanika, dame fortaleza, honorable agua, el aquí y ahora. Ótimo Machtis, ¿todavía vas a estudiar? Ijkin Shimistoti, así baila. Ijkin Titlacuicas, así cantarás. Ijkin Titlacuas, así comerás. Yolchicahuac es valiente. Yol de Yolotl, corazón. Chicahuac fuerte. Se aglutinan las dos palabras y se forma la palabra valiente, Yolchicahuac. Colibrí izquierdo, Huitzilopochtli. Yao Yolchicahuac, guerrero valiente de corazón. Yao, ya se le agregó el Yao, Yol de Yoli y Chicahuac de fuerte. Toda esta palabra se aglutina, todas estas palabras se aglutinan en una sola, en la lengua náhuatl y se forma guerrero valiente de corazón. Yao Yolchicahuac. Isquín Xiquisto, así dilo. Isquín Xiquisto. Nejua ni Yolchicahuac. Yo soy valiente. Tenemos la relación a otros eventos. Achto, primero. Achto
primero en primer lugar. Noisqui, no, también. No so, pues, o sea. Tanto, cachi o cachi más. Ixemi, sumamente, demasiado. Entero, enteramente, muy. Entero, esta palabra, o echa mano del español para que, no se confundan. Enteramente, muy. Sa, no más, solamente. Tepitzin, un poquito. Gana, como, más o menos, unos. Nima, Niman, de una vez, inmediatamente. Cuacon, in, y cuacon, y cuaco. La diferencia es la terminación, si se dan cuenta. In cuacon, y cuacon, y cuacon, y cuaco. Entonces, cuando eso quema, quemanón, algún día, quema, queman, cuando, hace referencia al queman, cuando, ashan, aman, amanín, hoy, ahora, mostla, mañana, huiptla, pasado mañana, yihuiptla, anteayer, y ayalwa, ayer, es en cuestión de tiempo. Veces, semi una vez, oxemi otra vez o una vez más, zapa, zapa de una vez, oxepa otra vez, una vez más, opa, opa, dos veces, yeshpa, tres veces, naspa, cuatro veces. Son las veces, semi, oxemi, zapa, oxepa, okpa, yeshpa, nakpa. Nochipa, siempre. Gualegua, a veces. Nochipa, siempre. Gualegua, a veces. San es un adverbio que se puede usar para modificar casi cualquier otro adverbio. También se usa con verbos o aún como adjetivo con sustantivos o pronombres. San, no más. San Yehua, nomás él. San Yehua. San Iscón, así nomás. Ixtacatzin, secretamente. San Oquisto, San Oquisto, nomás lo dijo. Socpanoa, demasiado enteramente. Socpanoa. San Nima, inmediatamente. San Ixtacatzin, a escondidas, muy secretamente. San Ne, San Ne. Ne es de Nejua. Ne es de Nejua. San Ne, nomás yo. Aquí, nada más para aclarar, puede ser así o puede ser todo junto. San Nejua. San Ne o San Nejua. Nomás yo, solo yo. Y bueno, le digo que estos son los locativos. No sé si tengan alguna duda. Se las quería presentar así, pero pues no pude descargar el archivo. Eh,
A ver, déjenme checar si es que lo puedo descargar, se los ¿Qué comparto. más tiene una pregunta? Ajá. ¿Puede poner la primera de los locativos? Yo yo quiero preguntar algo ahí que. Los principales Ajá. es... Ajá. Ahorita, déjenme checar. Ahí, maestro. Ompa significa allí, allá y entonces. ¿Sí? Esa palabra, nada más esa era mi duda, maestro. Ajá. Sí. Sí, de hecho, nada más que como creo que se le borró la raya, por eso, no tiene su propio espacio, pero sí es lo de arriba. Ok, Allí, allá, entonces. ok, maestro. Y Nepa en aquel lugar, allá del otro lado. Nepa. Gracias, Tamastiani. Sí, ajá. Parece que tienen dificultades con la luz eléctrica, no se preocupen. A ver si se queda guardado el video. Se les va a compartir. Sí, adelante. Es momento de preguntar. Sebastián y yo ahí tengo una duda. Por ejemplo, ahí mismo en la primera página, Ajá. en NEPA, en aquel lugar, como si dijéramos hacia allá o aquí nada más. Nepa es NEPA, por ejemplo, Nepa, pues en aquel lugar. Por ajá. ejemplo, para hacer otra oración, Nepa Nitlacuas, en aquel lugar voy a comer. O del otro lado, o allá del otro lado, sería. Nepa. NEPA, ok. ¿Y la diferencia con Nican? Con Nikan es aquí, Aquí. aquí en este lugar. Por ejemplo, Nikan Nikochis. Ya estoy haciendo Nicoche. referencia a lo mejor en este espacio donde estoy, voy a dormir. Porque si digo Nepa, entonces quiere decir ya es de aquel lado o de aquel lugar. Ujú. Ya señalando, ¿no? Nepa, Nepa, Nicochis, Nepa, Nitlacuas. Y el otro es Nican, aquí en este espacio. Nican, Nitlacuas. A lo mejor aquí está una mesita, ¿no? Nican, Nitlacuas. Y ya si digo Nepa, Nepa, Nitlacuas, a lo mejor es en otro espacio, en otro cuarto, no sé, o en otra casa, ¿ne? Cané. Esa Ok. sería la diferencia. Ujú. Y solo esas son las que vamos a utilizar para expresar las acciones que hacemos. Sí, de hecho, Cuando, estos son los principales que se utilizan para hacer pequeñas oraciones, pequeños textos para iniciar. Ya en lo posterior, digo, pues como es amplio lo que es el habla náhuatl, pues posteriormente se les va a proporcionar otras palabras, otros materiales donde pues se van a dar cuenta pues de cómo es la escritura. ok, Esto clase es una, gramática, esto es una pequeña parte, hay más, pero bueno, estas son las principales. Igual, déjenme checar en mis archivos, se los voy a compartir ya la versión completa para que ustedes lo estudien. Ok, ¿Qué Tamastiani? ¿qué más? ¿Qué más? ¿Sí? ¿Alguien más? Sí, adelante. Marciani, tenía una pregunta.
como por ejemplo, no sé si esté bien en este contexto del material que estamos cubriendo, pero para decir la palabra por ejemplo, gracias ah, gracias por, como nomás la palabra por, ¿cómo sería? Pampa sería una expresión, por ejemplo, de hecho como son el náhuatl es aglutinante, ya se esa palabra por ya va inmerso. Por ejemplo, Pampa. cuando alguien le dice gracias por la comida, ¿no? Sería un ejemplo. Gracias por la comida. Eh, tlax- puede decir tlaxtlaui pampa nitlacua. Tlax- Tlaxtlaui, Tlaxcala- tlaxtlaui pampa nitlacua. Sería de esa forma. Ujú. Sí, ¿alguien más? Ujú. Sí, pampa. Me gusta mucho Temastiani y todo eso, nomás que es un poco difícil, pero vamos a hablar náhuatl. No, sí, 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 les digo que, bueno, es cuestión de que lo vuelvan a repasar y se den cuenta, pues, de cómo Y se va aquí, trabajando esta aquí, parte. Temastiani, aquí me encontré dos amigos que hablan náhuatl y les dije, hoy me van a enseñar porque estoy estudiando náhuatl. No me creían al principio, No, sí, dice que si yo estaba loco, como que estudiando náhuatl. Le digo, ujú. pues eso es para que recupere mi identidad porque Sí, sí, desafortunadamente no sabía quién era, por eso cualquier tipo me apantallaba y me hacía menos y con mi sí, claro. ignorancia tan grande, pues, y les di una cátedra a esos muchachos después, dice, sí, dice, eso nos hicieron los españoles, dice uno de ellos. Sí, no, sí, la verdad, hay que despertar conciencias, sobre todo. Y yo le dije, no, mira, ni son esos españoles, porque en ese tiempo todavía no tenían nombre los españoles. Claro, Eran, ¿cómo les llaman? No recuerdo ahorita, nos los nombra el maestro Guillermo Marín, pero si no, todavía no existían los españoles. sí, sí. Entonces, Sí, de hecho, maravilloso, maravilloso recuperar nuestra historia y nuestra sí, identidad, maestro. sí, igual y a lo mejor son paisanos, ¿no? De aquí de la región, No, o uno es de del la Sierra estado. Negra de Puebla y otro sí Ah, es de de Puebla. Guerrero. Ajá, Ah, y perfecto. otro sí es de Guerrero. De Guerrero, sí. Ujú. No, pues sí. Sí, la verdad, sí, como les vuelvo a repetir, es muy interesante esto de rescatar, ¿no? La personalidad de uno, ¿no? De las raíces, conocer cómo, cómo era anteriormente. Y bueno, pues rescatar un poco, ¿no? A lo mejor, pues ahorita como el tiempo pues ya transcurrió, pues ya no es tal cual como era antes. Pero sí un poco, pues. Sí, porque imagínese, maestro, nos han confundido en un 100% aquí, digamos, en Estados Unidos. Nos llaman hispano, nos llaman latinoamericano, nos llaman que mexicano, ecuatoriano, que peruano, que hondureño. Bueno, tantas formas que no sabemos quiénes somos. Sí, claro. Entonces, completamente confundidos, pero a ellos les conviene para que hagan con nosotros lo que quieren porque no tenemos identidad. Es A correcto. hoy que estoy claro y sé que soy del SEM de Anagua y que soy un anahuaca, con una filosofía ancestral profunda y maravillosa y un lenguaje, un idioma que el sonido del agua, no los apantallo bonito, No, no sí, sí, presumo, sí. no es el ego, es la realidad, maestro. Sí, sí, sí. Es correcto lo que acaba de afirmar. Coincido con usted y pues qué bueno, ¿no? Que tengamos esa, esa sensibilidad, la sensatez, la seguridad, pues vaya, de reconocer quiénes somos. Ujú.
Y gracias, Demastiane, por enseñarnos, a usted y al maestro Yao. Gracias por todo lo que hace, No, maestro. pues a ustedes, la verdad, igual yo, pues desde que me invitó el Temastián y ahora, pues sí, la verdad me interesó y bueno, igual y estoy compartiendo algo con ustedes, Gracias, Demastiane. ¿sí? Entonces, si ya no hay más dudas sobre los locativos, este material se los voy a compartir. Y bueno, les voy a hacer un recapitulación de todo lo que ya vimos desde el inicio. Bueno, miren, así está conformado el curso del náhuatl básico. Primeramente, a ver si se acuerdan, vimos la historia del náhuatl desde el Cena náhuatl, ¿no? Posteriormente, llegamos a lo que es el Nahuatlahcuilotlamáchiotl, que es el abecedario, ¿no? El que se ocupa para la escritura del náhuatl, del náhuatl. Tenemos la A, la Che, la E, la I, la H, la KW, la L, la M, la N, la O, la P, la S, la T, la TL, la TS, la W, la X y la Y. Aquí vamos a hacer un hincapié, ¿no? De que, pues como ustedes ya han explorado diferentes materiales, pues algunos en su escritura van a encontrar que se escribe con la J o con la U. Y si se dan cuenta, aquí no aparecen esas grafías, pero en otras escrituras la H se cambia por la J y la W por la U. Por esa razón, no, ustedes no las miran acá, pero sí las miran en otras escrituras. Igual hasta a mí en algunos materiales se me ha pasado, ¿no? Porque como, bueno, aquí en la escuela, en el lugar donde trabajo, nosotros trabajamos con la U y con la J. Entonces, toda la escritura que nosotros, realizamos con los niños, pues es con la J y con la U. Nada más para que, pues, tengan conocimiento. Después vimos los tlahtoltocayome, que son los pronombres personales. ¿Cuáles son los pronombres personales? Pues tenemos en primera persona, segunda persona y tercera persona. Del singular yo, tú, él o ella. Que en náhuatl es nehua, yo, tehua, tú y yehua, él o ella. Tenemos en plural, en primera persona, tehuame, nosotros. En segunda, ustedes Anmejuame. Y en tercera, ellos o ellas Yejuame. Estos son los pronombres personales en la lengua náhuatl, que estuvimos trabajando en las oraciones, si se acuerdan. Aquí tenemos los pronombres. Posteriormente vimos los pronombres personales independientes y los pronombres personales ligados o prefijos de sujeto, también llamados. En singular tenemos el nejua, naja, nehuayotl. Estos tres son variantes que así los hablan en diferentes pueblos, pero tienen la misma traducción en español que es yo. Tenemos el tejua, tejua, tejuatl, tejua, tejuatl, tú, yehua, ye, yehuatl, él o ella. Y los pronombres personales ligados es ni, yo, ti, tú, eh,
El o ella, ki. Tenemos en plural, tejuame, nosotros, anmejuame, ustedes, y yejuame o yejuanti, ellas o ellas. Igual estos dos son variantes, ellos o ellas. Y en plural, tejuame es, cuando es ligado, es ti. El anmejuame igual es el an. Por ejemplo, para decir antlachpana, ustedes barren, antlachpana. Y en caso de yejuame, ki, se antepone el ki. Ese es el pronombre personal ligado o prefijo de sujeto, ki, más el verbo. Por ejemplo, toca es sembrar, ki toca, estamos pluralizando, ki toca. Ellos o ellas siembran. Posteriormente vimos los verbos regulares y los verbos irregulares. Los verbos irregulares, aquí tenemos la lista, que son cochi, dormir, huetzca, reír, tlacuica, cantar, cuica, llevar, nistotia, bailar, nesnemi, caminar, choca, llorar, tlacuiloa, escribir, tlachpana, barrer, tlacua, comer, tlastoa, hablar y nitlastoa, yo hablo. Si se dan cuenta, aquí está la diferencia. Ni qué es. A ver si se acuerdan. Es como un prefijo de un verbo, de yo. Ajá, Sebastián, exactamente. no es tú, Nick, Ajá. tú criticas. Sí, sí es correcto. Ni tlastoa. Yo hablo. Nictlastoa. Yo critico. ¿Vale? Esos son los verbos regulares. Y tenemos los verbos irregulares. Que tenemos del lado derecho. Y el primero es tlalía, poner, pía, tener, neki, querer, namaka, vender, toca, sembrar, chiwa, hacer, noza, llamar, coltía, subir, nictlastoa, critica, nictlastoa, yo critico, nictlastoa. El otro es nitlastoa, yo hablo. Y este es Nick Tlastoa. Es una crítica. Yo estoy criticando, yo critico. Y efectivamente, lo que comentaban son prefijos. El ni es un prefijo para los verbos regulares. En los prefijos para los verbos irregulares, nejua es ni, yo, tejua, ti. En yejua, en verbos regulares, hay ausencia de prefijo. En tejuame es ti más me más la h. Amejuame es an, me o h. En yejuame también hay ausencia de prefijo. Solamente se pluraliza con la me o con la h. Para los prefijos para los verbos irregulares es nejua, es nick. Por ejemplo, nictlalía, nictlalía, yo pongo. Nicpía, yo tengo. Nicnequi, yo quiero. Nicnamaca, yo vendo. Nictoca, yo siembro. Nicchiwa, yo hago. Nicnoza, yo llamo. ¿Sí?
Estos son los prefijos para los verbos irregulares. Nehuanik, tehuatic, yehuaquí, tehuametí más la pluralización me o h, amejuame an más la pluralización me o h y yehuame ki más la pluralización me o h. ¿Vale? Estos son los prefijos para verbos regulares y los prefijos para verbos irregulares. Lo vimos en la clase 3, si no mal recuerdo. Y aquí tenemos unos ejercicios. Estos son los prefijos de los verbos regulares y los verbos irregulares. Son los pronombres ligados, también los conocemos como pronombres ligados. Nehua ni tlacuica, yo canto. Tehua ticochi, tú duermes. Yehua nistotia, él o ella baila. Tehuame tinesnemi, nosotros caminamos. Anmejuame anchoca, ustedes lloran. Amejuame ancochi, ustedes duermen. Yehuame tlacua, ellas o ellos comen. Un ejemplo de los verbos irregulares con los pronombres ligados es nejua nicpia, yo tengo, tejua tictlalia, tú pones, yehua kineki, él o ella quiere, tejuame tinamaca, nosotros vendemos, amejuame antoca, ustedes siembran, yehuame kichiwa, ellos o ellas hacen. A lo mejor aquí podemos complementar, yehuame kichiwa tlaxcali totonki. Ellos o ellas hacen tortillas calientes. ¿Sale? Y aquí tenemos la conjugación de los verbos. Después de que le entendimos a los prefijos regulares y los prefijos irregulares, los pronombres ligados, trabajamos con con la conjugación de los verbos en presente, pasado y futuro. Por ejemplo, aquí tenemos uno de los verbos irregulares. Dice yo es nejua, nejua, ni miki, yo muero. O también podemos decir ni miki, yo muero. Aquí, aquí con la palabra miki ya está el pronombre personal ligado, ni. El independiente es nejua. El ligado es ni. Los dos, por ejemplo, puedo decir ne Juan ni Miki, yo muero. Pero también podemos decir ni Miki, yo muero. Esto es en presente. En aquí tenemos varios ejercicios. Aquí en pasado. Dice yo, Nejua, ni Mikik, yo morí. Ni Mikik, ya pasó. Timikik, tú moriste. Miki, que lo ella murió. Timikike, nosotros morimos. Esto es en pasado. Y este es en futuro. Nimikis, yo moriré. Y si le ponemos el independiente, Nejua, Nimikis, yo moriré. Igual, Nimikis, yo moriré. Tú, Tejua, Tejua, Timikis, Timikis, tú morirás. ¿Vale? Entonces esto es en futuro. Vimos la conjugación. Este material es el que se los compartí al inicio. Tenemos las clases de sustantivos, tenemos los concretos,
que esto los vimos en una clase, especialmente una clase para los concretos, abstractos, propios, de actor, de herramienta. Son los sustantivos. Tenemos los sustantivos concretos. Igual en este material pues viene parte de la información de lo que vimos en cada clase. Tenemos los sustantivos abstractos. Tenemos los sustantivos propios. Viene una información resumida. Tenemos los sustantivos de actor. Tenemos los sustantivos de herramienta. Y hicimos oraciones con los sustantivos de herramienta. Y tenemos los adjetivos posesivos que se unen a los sustantivos. Tenemos algunos ejemplos en singular, primera en singular, segunda en singular. En el, estos son los adjetivos posesivos. No, por ejemplo, no cal, no cali. Acuérdense que en la regla nos dice que cuando le ponemos posesivo a los sustantivos, este pierde o se suprime la última letra, ya sea una letra o en su caso, la sílaba. ¿Sale? No, por ejemplo, aquí no cal, no cali, no tepeyolo, no tlachpahuas, no huespal, no toch, no huespal. Tenemos en segunda, en singular, mocal, tu casa. Tenemos la tercera en singular, Ical y su casa. El plural incluyente, to, que quiere decir que nosotros nos incluimos. Por ejemplo, en mi caso, tocal, nuestra casa, me incluyo también a mí. Por eso es plural incluyente. La segunda plural, anmocal, su casa de ustedes. Y en tercera plural, incal, su casa de ellos. Estos son los posesivos. Cuando me apropio de algo, por ejemplo, no tlaxcuilol, podemos decir. Estoy diciendo que este es mío, este lápiz, no tlaxcuilol, no tlaxcuilol. Hicimos algunos ejemplos utilizando los posesivos. Tenemos los prefijos de objeto. Aquí en este cuadro resume que los prefijos de objeto, nech, mitski, tech, amech, kin. Vimos lo que es la partícula shi, shi que expresa, que es un prefijo enclíptico que se usa principalmente para dar órdenes o mandatos en imperativos, dirigidos a segunda persona, tú. Esta partícula no la podemos utilizar para primera persona, solamente para segunda persona, ya sea en singular o plural. Y aquí tenemos algunos usos del shi, que es para dar órdenes. Shinechita, mírame. Shimoketsa, levántate. Shitlakwa, shitlakwa o shikwa, cómetelo. Shikita, míralo. Shimeklali, prepárate o arréglate. Tenemos en plural, Shinechitakan, mírenme. Shimoketsakan, levántense. Xitlacuacan, coman. Xiquitacan, mírenlo. Ximectlalican, prepárense, arréglense.
Aquí pusimos algunos ejemplos en singular, Shinechkaki, escúchame. En plural, Shinechkaki-kan, escúchenme. Y bueno, aquí tenemos algunos ejemplos donde se utiliza la partícula shi. Y vimos lo que es la aglutinación en la lengua náhuatl, que la aglutinación, pues esto lo hemos trabajado desde el inicio del curso. Nada más como ustedes, bueno, fue por partes, ¿no? Ya en esta clase finalmente, supimos que hemos estado trabajando con la aglutinación de palabras, pero aquí ya fuimos más específicos y mostrándoles con ejemplos sobre la aglutinación. Y bueno, para recordar, nos dice que la aglutinación es un proceso gramatical por el cual se unen varios morfemas, partes con significado propio, para formar una sola palabra larga, que puede equivaler a toda una oración en español. Tenemos un ejemplo rápido, es Nimitzlazohtla, yo te amo. Ni es yo, mitz a ti y tlazohtla amar. Y aquí tiene su estructura. Utilizamos prefijo de sujeto, prefijo de objeto, raíz verbal y sufijos derivados. Estas son las partes que se aglutinan para conformar una palabra. Y aquí tenemos algunos ejemplos de palabras aglutinadas. El Nimitzita, Tikchiwa, Nimitzmacas, Tlatecpanolistli, Notlazohcamenguan. Aquí las partes que están conformadas. Aquí ya se fueron desglosando qué significa cada parte. Y vimos también los pluralizadores en náhuatl, que es me, tin, hu, wan o can. En caso del mes, para personas o seres animados. En caso del tin, personas con respeto o títulos nobles, la H o la U, cosas o seres inanimados, y el wan inclusivo, a menudo con posesivos afectivos. El can es imperativo y exhortativo. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Este es el cuadro de los pluralizadores, y en esta parte ya tenemos con ejemplos del me, del tin, del y wan y can. Y finalmente concluimos con los locativos. Y bueno, todo esto digo que es parte de lo que vimos en el curso del náhuatl básico. No sé en qué parte ustedes se quedaron, no, le entendieron. O igual, por ejemplo, hoy comentan algunos que no se pudieron conectar por falta de energía eléctrica. Igual y a lo mejor como trabajamos en este tiempo de lo que son las lluvias, pues igual hasta a mí me pasó, ¿no? Que hubo ocasiones en que no pudimos trabajar precisamente por afectaciones sobre, pues que no había luz o que estaba lloviendo. Y bueno, a lo mejor ustedes en una clase se perdieron, pero bueno, pueden preguntar, tenemos todavía un margen de tiempo y los escucho. Sí, Temastian, y yo, en lo personal, este, pues yo ya entré demasiado tarde a las clases, todas las primeras, las principales de lo que acaba de nombrar, pues yo no las tomé. Desconocen. Ajá, desconozco todavía el inicio.
Ya llegué a estas dos últimas, que era de la pluralización y eso, pero pues como dice usted, si está el material y eso, pues poder repasarlo, practicarlo pues para poder entenderle. Sí, Sí, ahora sí que ese es mi caso. sí, bueno, este material se los compartí al inicio para que a la par hicieran notas, ¿no? Dependiendo de la clase, hicieran notas, les dije que este material lo fotocopiaran y pues también esta es una forma resumida de todo el curso, pero en cada clase pues ya se les iba extendiendo la información y pues complementándola con este archivo. Ya les comentaba que lo imprimieran e hicieran las anotaciones pertinentes de acuerdo a cada clase pues, que teníamos, ¿no? Porque como está incompleto este material, esta es una forma resumida, pero la completa es la que damos cuando toca la clase. Sí, pero igual se los comparto, igual ahorita, no sé si está en el grupo de Es, Nahuatlactoli. sí, sí, Temastiani, Ah, ahí perfecto. estoy. Ah, Sí, Tlazocamati. lo comparto. Quema. Sí, gracias. Tlaxtlahui, Quema. Ixtlazohcamati. ¿Alguien más? O ya se confundieron. Este es un repaso, de lo que ya vimos, de lo que ya trabajamos. Entendido, Temastiani. Sí. Bueno, no sé si hay más preguntas. Temastiani, entonces, chiquitica quiere decir, lo ven y mírenlo. Ajá. Ok. Chiquitacan. Ok, maestro. Gracias, Temastiani. Sí. Sí, entonces, pues no sé si hay más comentarios, dudas. Es momento.